Muy bien, buenos días. Vamos a dar inicio a este seminario. Agradecemos mucho por parte de Ciencia Nutrición que se encuentren acompañándonos en este webinar donde platicaremos sobre sarcopenia en enfermedades neurológicas a cargo del doctor Óscar Rosas Carrasco. Y bueno, esto se da en el marco de las actividades del Diplomado en Nutrición Clínica en Enfermedades Neurológicas. Y bueno, en este momento cedo la palabra a la maestra Claudia Mimiaga, que es la coordinadora del diplomado, para que haga la presentación, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto tenerlos a todos. Agradezco la presencia en particular del doctor Óscar Rosas Carrasco. Sabemos que su agenda es súper transitada y que nos dio un espacio para platicarnos y compartirnos un poco su experiencia. Les presento al doctor Óscar. El doctor Óscar Rosas es médico especialista en medicina interna y geriatría por la UNAM, el maestro en ciencias también por la UNAM, es académico, investigador en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y también en el CEAM, que es el Centro de Atención del Adulto Mayor dentro de la Universidad Iberoamericana, también en Santa Fe. Y pertenece al Sistema Nacional de Investigación con nivel 2. Y bueno, es muy importante destacar que se ha especializado en esta parte de sarcopenia. También quisiera agradecer en forma importante a Sentia por abrirnos su plataforma y darnos oportunidad de poder compartir a través de línea pues, los conocimientos del doctor Oscar y de Victus, que nos patrocina en esta ocasión este webinar. Muchísimas gracias a ambos por facilitar las condiciones y se pueda dar este evento, por favor. Así que, pues bueno, si son tan amables, escuchemos al doctor Oscar. Agradeceré que mantengan cerrados sus micrófonos y todas las preguntas nos las hagan llegar para compartírselas al final de su sesión. Muchísimas gracias, Oscar. Si gusta Hola, compartir. doctora Claudia. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? En sábado nos tocó poner un poco de atención y tratar de aprender algo y eso espero, tratar de transmitirles un poco de conocimiento. Me ha encargado la doctora Claudia Mimiaga que hable sobre sarcopenia en las enfermedades neurológicas. Tema muy, muy interesante, enfocado hemos dado previas pláticas sobre sarcopenia, pero no específicamente enfocado hacia alguna enfermedad como tal neurológica, neurodegenerativa, etcétera. Entonces, me pareció muy interesante el tema que les voy a presentar. Espero que sea de su agrado y también interesante para ustedes. Muy bien, vamos a iniciar con la presentación. Si logren ver ya mi diapositiva. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Hemos enfocado hasta el momento nuestro estudio de sarcopenia, que es esta disminución en la calidad y cantidad de músculo en nuestro organismo, como un predictor temprano junto con el resto de las alteraciones de la composición corporal. Hemos nosotros ya hablado bastante cómo junto con otros modelos predictores, condiciones, como son el bajo desempeño físico, la prefragilidad, la fragilidad, algunos otros autores, vulnerabilidad, etcétera, pueden favorecer la presentación de desenlaces negativos como son las caídas, la dependencia funcional, una mala calidad de vida, hospitalización, muerte, entre otras. Y también vemos cómo la contribución de las enfermedades que lleguemos a presentar en esta flecha que les muestro aquí en verde, que es como un continuo de tiempo, que podría o se está viendo o podría resultar en un individuo o en una población. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo la sarcopenia puede presentarse ya marcadamente antes
y después, porque es un sentido bidireccional, pero marcadamente, y una de las causas, como pueden ver aquí en su pantalla, en la parte derecha, las enfermedades neurodegenerativas, ¿de acuerdo? Que causan una alteración importante a nivel central y periférico, una disminución en la función, en el número, cantidad de neuronas y sus conexiones, y la estrecha relación con músculo que pueden causar la presentación de la sarcopenia, junto con otros factores que son, como ustedes saben, las alteraciones en el metabolismo, las alteraciones hormonales, los mediadores inflamatorios, la edad por sí sola. La presentación de enfermedades neurológicas se presenta pues a mayor edad principalmente. Y así, junto con otros factores como psicosociales, socioeconómicos, en donde podrían afectarnos, así como la desnutrición o diferentes alteraciones en el estado nutricional en las personas. Bien, para definir un poco de lo que estamos hablando, de lo que vamos a tratar, es las enfermedades neurodegenerativas y vasculares. A estas me refiero, que son las que podrían asociarse con la aparición de sarcopenia o brevemente sarcopenia y exacerbar la aparición o alterar, empeorar a la sarcopenia. La enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, Huntington, la esclerosis lateral amiotrófica, diferentes tipos de demencia, pero las más importantes, demencia por cuerpos de Levy, Lewy o Lewy, he visto que lo pronuncian así diversos autores, demencias frontotemporales, enfermedad vascular cerebral con secuelas motoras y las demencias vasculares con sus diferentes tipos de presentación o subtipos, subcortical, multiinfarto, infarto estratégico, entre otras. En este estudio que les muestro, podemos observar en pacientes con enfermedad leve, moderada y en fase muy temprana con Alzheimer, y comparado con controles, que es la primera columna que se muestra aquí, podemos observar que a diferencia de los controles, los pacientes con Alzheimer tienen diferencia en diferentes marcadores o indicadores en el músculo, como podemos ver aquí en extremidades superiores y en extremidades inferiores. Esta es la tabla para las mujeres. Dividieron los autores en este estudio en dos, por hombres y mujeres. Y vemos como, por ejemplo, la fuerza de las piernas, 21.7, 17.3, 16.8, 15.1, etcétera, va disminuyendo conforme avanza la enfermedad. La masa muscular también 5, 4.92, 4.72, 4.47, pero más la fuerza, si se dan cuenta. También en las extremidades superiores, observen ustedes 20.1, 17.4, 16.9, 15.8, las medias de fuerza muscular, en este caso eran kilogramos fuerza por el dinamómetro de presión manual, etcétera. Entonces la velocidad de la marcha y ya la definición de sarcopenia, cuando se define como tal sarcopenia, 11%, 36, 45, 60% conforme avanza la enfermedad. Es un estudio transversal que tiene pocos sujetos, en general 30, 32, 32 de N, 38 por grupo. Vean, en hombres lo mismo, 29.3 la fuerza de las piernas, 24.8, 24.4, 22.4, etcétera. La prevalencia de sarcopenia también se incrementa conforme avanza o progresa la enfermedad o va acorde a la severidad de la enfermedad. Como vemos, la sarcopenia es que hay pocos estudios en general, ya que se presenta como tal en un individuo, no hay muchos estudios que sigan a los pacientes, que estudien todas las alteraciones de la composición corporal. En general todavía tenemos pocos estudios. Vamos a hablar como ejemplo algunos mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades. A modo de ejemplo, porque no podemos hablar de todas las enfermedades, ese listado de 10 enfermedades neurodegenerativas es muy amplio para la plática, pero a lo que quiero caer es que los diferentes mecanismos fisiopatológicos nos van a llevar, a final de cuentas, a un estado propicio para la aparición de sarcopenia.
empezamos con Alzheimer, sabemos que hay dos mecanismos fisiopatológicos ampliamente aceptados, que es la acumulación de beta amiloide de esta sección anómala del beta amiloide que tiende a acumularse y por lo tanto no se puede desechar. Hay la acumulación de básicamente a nivel histopatológico de dos formaciones. Uno es la placa senil, que se compone de este beta amiloide, células inflamatorias, radicales libres. Recordemos que es extracelular y que promueve un estado tóxico, un estado negativo para la atrofia, para la muerte celular, en este caso de las neuronas. También tenemos, bueno, el beta amiloide, como sabemos, dentro de su fisiopatología, pues hay un corte anómalo por las beta secretasas, en donde se promueve el acúmulo, el depósito que no puede ser digerido, no puede ser absorbido naturalmente, y entonces su acumulación, que es una de las teorías del envejecimiento, la acumulación de diferentes compuestos tóxicos, como es el amiloide en este caso. También tenemos la degeneración neurofibrilar, que son pues, filamentos en pares de proteína tau. Aquí este es el mecanismo de la vía tau, que está normalmente hiperfosforilada, insoluble, que entorpece el flujo axonal. Entonces, por lo tanto, es intracelular. Estamos a nivel del citoplasma de las neuronas. Entonces, todo esto va a promover una atrofia específica, inicia en sitios específicos, como ustedes pueden ver, en el temporal, en los lóbulos temporales, principalmente en su parte más mesial o medial al centro, en donde, como sabemos, tiene 5 circunvoluciones y la quinta, que está más al centro, es donde se encuentra el hipocampo, y ahí es donde se concentra pues el acúmulo, el almacenaje de toda nuestra memoria, principalmente la reciente es el marcador temprano de pérdida de memoria como parte del cuadro de un síndrome demencial, en este caso de Alzheimer. Pero también el lenguaje se encuentra por ahí en el primer circunvolución del temporal, etcétera. Entonces, pero a final de cuentas, conforme avanza la enfermedad, como vemos en esta resonancia magnética, va a traer una atrofia severa de toda la parte cortical y subcortical y también la parte basal en etapas severas en enfermedad de Alzheimer y de todos los lóbulos, a final de cuentas, cerebrales. Y bueno, aquí me regresé un poquito, perdón, este era un poco antes la proteína tau. Bueno, pues tiene la función de ensamblaje y la estabilidad de los microtúbulos, es parte de la estructura como tal intracelular de las neuronas, y al ser hiperfosforilada, bueno, ya no da un adecuado sostén, estructura para la función de la neurona, y esto crea diferentes alteraciones, muchas alteraciones intracelulares que promueven a final de cuentas también su muerte. Otra enfermedad muy frecuente de Parkinson es, por un lado, la acumulación de los cuerpos de Lewy o Lewy. Esta acumulación de cuerpos de Lewy también se observan en otras enfermedades. No solo es esta, como en la demencia, por ejemplo, por cuerpos de Lewy, como su nombre lo dice. Y bueno, estos cuerpos se han visto que también son tóxicos y que promueven un medio negativo y que promueven la muerte celular de las neuronas. Tenemos diferentes mecanismos, a final de cuentas, pero que en este caso en Parkinson inicialmente está en los ganglios de la base, principalmente en la sustancia nigra, y que tienen el control de los movimientos finos, encargados principalmente de un neurotransmisor, como sabemos que es la dopamina, que se encarga del control de la transmisión de todas estas funciones, de los movimientos finos, del control de los movimientos finos, así como el control muscular. Por lo tanto, nos va a favorecer la presencia de los síntomas que son temblor, rigidez y disinesias. Para no ir con cada mecanismo fisiopatológico, entonces en esta publicación de revisión, que se me hizo muy interesante para que lo revisen si alguien está más interesado en profundizar, de los principales, enfermedad de Huntington,
esclerosis múltiple, Parkinson y Alzheimer. Vean ahí en ese esquema a qué nivel se presenta inicialmente, porque la fase severa existe daño en todo el cerebro en diferentes niveles, a nivel de la corteza, hipocampo en Alzheimer, en Parkinson, en la sustancia nigra, y en la corteza, en Huntington, en el cuerpo estriado, en los ganglios basales, en la esclerosis múltiple, en los ganglios basales, etc. Entonces, vamos a tener, y ahí viene su tratamiento hasta el momento actualizado, muy reciente esta publicación, va a tener diferentes mecanismos, pero todos a final de cuentas producen una disminución en la cantidad y en su función, la calidad de las neuronas como tal, y de acuerdo al sitio estratégico que esté afectando, vamos a tener las manifestaciones y poder clasificar a las enfermedades. En conclusión, tenemos que las manifestaciones clínicas de las enfermedades neurodegenerativas vasculares que pueden causar una disminución ya que se presentan en la calidad y cantidad de músculo, pues pueden verse en diferentes niveles, como pueden ver, miren, la rigidez, discinesias y el temblor o las alteraciones del movimiento, porque no siempre es un temblor fino tipo Parkinson, sino hay diferentes alteraciones del movimiento, como atetosis, corea, como vemos de acuerdo a la enfermedad asociada, pues puede causar incapacidad, disminución en la función, en el preservar esa función y por lo tanto sarcopenia. Las alteraciones de la percepción, esto es las alucinaciones, los diferentes tipos de delirio como síntoma, como tal, las alteraciones visuoperceptivas que hacen que también se limite esa función, se limite la capacidad para alimentarse, para movilizarse, para hacer diferentes tareas, también puede traernos como consecuencia la sarcopenia. Las alteraciones conductuales, dentro de ellas tenemos pues alteración del ciclo sueño-vigilia, tenemos la alimentación, la conducta alimentaria, la alimentación se modula mucho por las alteraciones conductuales, como ustedes saben. También la irritabilidad, diferentes tipos de agresividad verbal, física, etcétera, van a traer como consecuencia sarcopenia. Las alteraciones cognitivas, de todas las funciones cerebrales que principalmente a nivel corteza, obviamente con sus conexiones subcorticales y basales, promueven esto. ¿Cuáles son las funciones cerebrales más importantes? La pérdida de la atención, de la concentración, decíamos de los diferentes tipos de memoria, juicio, cálculo, etcétera. Memoria, ya lo dije, perdón. Todas las funciones cerebrales superiores van a traer como consecuencia también, directa o indirectamente, la aparición de sarcopenia. Y obviamente, pues se alteran, como saben, dentro de todos los mecanismos fisiopatológicos a la deglución. Los órganos que intervienen en el sistema gastrointestinal en la deglución están mediados mediante músculo liso y por lo tanto, principalmente, por lo tanto vamos a tener alteraciones en ese músculo también y van a traer como consecuencia sarcopenia por una falta o incapacidad para la deglución y una falta o disminución de la ingesta importante en la calidad o cantidad de los alimentos. La desnutrición por otros factores socioeconómicos, etcétera, puede causarnos sarcopenia, está íntimamente ligado. Y, claro, una baja actividad física por las limitaciones. Dejamos de movernos, dejamos de realizar nuestras tareas, nuestras actividades complejas, instrumentales básicas. Para caer entonces al tema de sarcopenia, ¿cómo definirlo? ¿Cómo si lo clasificamos igual ya que tenemos un paciente con Alzheimer, si tenemos un paciente con Parkinson, con otro tipo de demencia por cuerpos de Lewy, por cuerpos por frontotemporal, córtico basal, si tenemos esclerosis lateral amiotrófica, etcétera? Pues en general hasta el momento revisé y no hay ninguna diferencia, se debe de mantener igual, pues nos tenemos que referir a los consensos internacionales, asiático o en este caso el europeo, que es uno de los más citados.
donde la sarcopenia pues, se define mediante sospecha, mediante un tamizaje en este caso. Una de las escalas utilizadas es el SARC-F, que si es positivo se tiene que canalizar para la valoración de la fuerza muscular, sea por medios como aproximados, como levantarse de una silla, ¿verdad? De 5 veces o durante 30 segundos, etcétera, o un dinamómetro para definirlo como probable si es positivo. Y después, cuando debemos de cuantificar la cantidad de músculo, en donde vamos, si es disminuida, vamos a considerarlo como confirmado, y si ya tiene un impacto en alguna otro componente del desempeño físico, porque el desempeño físico está compuesto por fuerza, marcha y balance. La fuerza ya vimos que sí previamente, pero si también altera la marcha o el balance, le llamaremos severa, sarcopenia severa. Propone el europeo algunos puntos de corte, sin embargo, las referencias ahí se observan en esta tabla del consenso, que son no para población de Hispanoamérica, sino más bien europea, caucásica principalmente, y en el asiático podrán ver pues referencias más en Oriente en general. Y estos son algunos puntos de corte que pueden utilizarse si no tenemos en nuestra población algo más aproximado, mediciones más aproximadas en la población. Eso es lo que aconsejo, tener al alcance mediciones más aproximadas en nuestra población. Y yo aquí les muestro pues algunos puntos de corte de algunos estudios que hemos publicado junto con la doctora Miriam López Teros y todo el equipo que nos ha apoyado siempre, en donde, pues, bueno, aquí está para obesidad, osteoporosis, osteopenia y sarcopenia. En la parte de en medio les muestro de sarcopenia como la cantidad de masa pondicular, kilogramos por metro cuadrado, menos de 6.66 para hombres y de 5.35 para mujeres. Y tenemos la fuerza de presión manual, si tenemos al alcance un dinamómetro, menos de 22 kilogramos fuerza, 24 por ahí, 22 en general para hombres, y para mujeres baja mucho, 12, 13 por ahí, de acuerdo al IMC, osteopenia, osteoporosis y los porcentajes de masa grasa en vía o DEXA, que ahí están las referencias de la OMS, etc. Y bueno, si seguimos nosotros, bueno, recordarles que el SARC-F está disponible en México, esta es una validación, una adaptación a español de México, validado y que puede utilizarse para el tamizaje de sarcopenia, como pudimos ver aquí en el cuadro que les mostraba, que es el principal, el punto inicial para valorar si hay sarcopenia y no cambia, aún tenga en enfermedades neurológicas, tenga una enfermedad como tal ya establecida. Recordemos que hay diferentes tipos de fibras musculares, que tenemos grupos musculares, el músculo como tal, que los músculos se dividen en fascículos y cada fibra o miocito, que es la célula como tal muscular, se pueden clasificar en lentas y rápidas y que cada fibra muscular tiene dentro miofibrillas, ¿de acuerdo? Que van a actuar de acuerdo al tipo de célula o miocito o fibra muscular, lento o rápido. Se dividen en tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1 lentas pues son aquellas que nos permiten un trabajo extenuante durante a largo tiempo, de múltiples repeticiones, de a largo plazo. Y las tipo 2A y tipo 2B, pues que son de alta potencia, que nos salvan de accidentes, nos permiten subir escaleras, evitar una caída por una movilización rápida que requiere compensación rápida de fuerza, etc. Entonces, las que perdemos por envejecimiento son las tipo 2A. Y por ahí había una publicación no muy sustentada, pero que hablaba que en las enfermedades neurológicas se pueden perder más las tipo 2A también, junto con el envejecimiento, que se conservan las tipo 1, se me hace muy lógico. Tenemos la unidad funcional del sarcómero, como pueden ver, en donde pues ven ustedes ahí las miofibrillas. Las miofibrillas ya a nivel de microscopía electrónica podemos observar que de acuerdo a la etapa de contracción muscular pueden verse las líneas y las bandas de acuerdo a la etapa que estemos de actividad muscular. Tenemos sobre la membrana celular de los miocitos o de las fibras musculares, unas células pequeñas que son las células consideradas como madre, entre comillas,
porque son las células satélite, por eso se le llaman así satélite, y que estas células satélite tienen la capacidad, aunque tengamos 100 años y aunque tengamos diferentes enfermedades neurológicas, podrían transformarse, madurar a células tipo 1 o fibras tipo 1 o tipo 2 y por lo tanto formar parte de la función y aumentar la cantidad de células musculares, del músculo como tal. Entonces, se ha visto en esta diapositiva, vemos cómo, en resumen, pues tenemos que promover esta diferenciación de las células satélite para que se formen células musculares en nuestros pacientes y que lo estimula el daño muscular, la autofagia, el ejercicio, la vitamina D, tienen receptores en su membrana de receptores de vitamina D como tal, como saben son cofactores para la señalización de diferentes mediante diferentes mediadores hacia el núcleo como tal. Inhibidores de la activación, pues la diabetes, la distrofia, resistencia a la insulina, las enfermedades neurológicas podrían ser caquexia, cáncer, ingesta baja de proteínas, envejecimiento, obesidad. Entonces, tenemos que promover lo de la parte izquierda. No olvidar que va acompañado, puede ir acompañado o no, de la infiltración grasa. Entonces, hay una infiltración intercelular o entre las células o los miocitos como tal, y que es deleterio, es negativo para la función adecuada de la fibra muscular. Entonces tenemos que estar muy atentos de la mioesteatosis, como se le ha denominado. Y bueno, las enfermedades mentales, incluyendo las neurodegenerativas y las no neurodegenerativas, como son la depresión y ansiedad, pues se ha visto, hay reportes aislados, principalmente a nivel de experimentación, que mantener adecuada cantidad y calidad del músculo va a promover indirectamente en ambos sentidos, diferentes sustancias que pueden ser antiinflamatorias y que pueden, no se conoce bien, pero pueden promover la aparición de neurotrofinas que son benéficas para la función de las neuronas como tal, pueden disminuir el estrés oxidativo, la inflamación, o al revés, si no se conserva una cantidad y calidad adecuada de músculo, pues entonces mecanismos inflamatorios se verán involucrados y por lo tanto alterar diferentes áreas del cerebro, promover ansiedad, depresión y el deterioro cognitivo. Hay algunos estudios pequeños en donde pueden ver aquí que la sarcopenia, etcétera, está asociada a diferentes alteraciones mentales, en este caso de asociación con depresión, síntomas depresivos como tal. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos una persona con enfermedad neurológica o neurodegenerativa? El tratamiento debe ser multidisciplinario. Todas las guías actuales, sea de enfermedad de Parkinson, de Alzheimer, de diferentes tipos de demencia, de enfermedad vascular cerebral que tiene repercusión motora, ¿verdad? Con secuelas motoras, o digestivas, o de la alteración de la deglución y masticación. Entonces, todas las enfermedades concluyen que el tratamiento debe ser multidisciplinario. Y se divide en general en dos grandes grupos, farmacológico y no farmacológico. Dentro del farmacológico, bueno, no lo quise ponerles tablas para cada enfermedad porque hay múltiples medicamentos, pero se enfocan en general, pude hacerles un resumen de que se enfocan unos en retrasar el avance de la enfermedad, ¿no? Incluso hay anticuerpos monoclonales, como el recién aprobado para enfermedad de Alzheimer, que retrasan ya el avance de la enfermedad, y así como otros tratamientos también que modulan el sistema inmune, incluso para retrasar, como es en la esclerosis múltiple. Eso es lo ideal. Otros están dados con el objetivo de disminuir los síntomas y los signos cognitivos, pero también los conductuales, o también el control de las alteraciones del movimiento, de la marcha, del equilibrio, y que debemos siempre considerar el control de las enfermedades asociadas que nos
impacta negativamente en la progresión, como es la diabetes, la hipertensión, cardiopatía. Está demostrado que persona con enfermedad, con Alzheimer, con Parkinson, etcétera, más diabetes, más hipertensión, pues tienen una mortalidad más alta y lo peor es que menos calidad de vida. El progreso es mayor. Y la dependencia, el tiempo de dependencia en cama, de disminución de las actividades es mayor. Y también hay diferentes estudios pequeñitos de la suplementación ante deficiencias específicas. Y la mayoría de las guías solamente se recomienda ante deficiencias que hablamos un poquito más adelante. La no farmacológica, bueno, la educación al paciente, a la familia, al cuidador formal es lo ideal en todas sus modalidades de la educación. La terapia de estimulación cognitiva es ideal porque, como sabemos, casi todas alteran las funciones cognitivas o las funciones cerebrales. La estimulación sensorial también, porque alteran toda esta capacidad de percepción, como les decía, se pierde y hay que estimularlo. La terapia física como tal, en caso de dolor, de algún contractura muscular, alguna parte específica, pero la rehabilitación en general, que incluye al ejercicio multicomponente, podría ser ideal. Y les digo podría porque curiosamente hay pocos estudios, hay para Parkinson, pero para Alzheimer pocos, etcétera. Entonces falta, pero por las características de los pacientes y el tipo de ejercicio multicomponente es muy adecuado. La intervención nutricional y la terapia psicológica no se pueden dejar de lado. Entonces, el ejercicio multicomponente dentro de la rehabilitación se me hace que es el ideal porque puede favorecer un mejor desempeño físico, ya que este se ve afectado por las diferentes enfermedades, incrementa la velocidad de la marcha, disminuye la cantidad del tejido adiposo. Como sabemos, un modelo de ejercicio multicomponente, pues tiene que estar incluido el ejercicio aeróbico, el de estiramiento, los respiratorios, el de equilibrio, el de fuerza, resistencia, que es el que más ha demostrado, el que favorece la formación de fibras tipo 2 en el músculo y después de estiramiento. El que gusten ustedes, hay diferentes revisiones, el que gusten, pero hay que utilizarlo. Bibi Freil tiene apenas un ensayo registrado y no tiene resultados, pero parece ser muy adecuado porque ha demostrado paracaídas en adultos mayores frágiles, incluso en hospitalizados. Pues parece ser el ideal bien personalizado para evitar el riesgo de alguna caída o alguna lesión. No le veo mayor problema porque no recomendarlo en todos los pacientes que ya tienen una enfermedad como tal diagnosticada. Y es que aún hay pocos estudios que aborden sobre la nutrición. Por ejemplo, con Alzheimer, vemos cómo una pérdida de peso en los 3 meses anteriores se asocia a sobrecarga, por ejemplo, afecta hasta al cuidador. Entonces, la sobrecarga severa se asocia a pérdida de peso de más de 3 kilogramos, vean, 7 veces más. Se asocia, aunque el estudio la N es pequeña, porque el intervalo se fue muy alto, de 2 hasta 26, pero hay pocos estudios, por eso les muestro esto. Valores más bajos de circunferencia pantorrilla, hasta 3.2 veces más de asociarse a sobrecarga. La sarcopenia, 3.5 de asociarse a sobrecarga. La velocidad de la marcha, más bajo de asociarse a sobrecarga, 3.83 veces más. La presencia de sobrepeso y obesidad, lo contrario, como un efecto de menor riesgo, hasta casi 79% menor riesgo para sobrecarga. Pero lo abordó así, a sobrecarga, pero puede ser bidireccional. Estaba viendo la discusión de los autores. No se entiende por qué la sobrecarga y todo esto que vimos de las alteraciones aquí, de antropométricas y de composición pueden asociarse, pero miren, creo que va en el sentido de que el cuidador se sobrecarga, ¿no? Puede ser incluso al revés de lo que plantean, se sobrecarga y entonces no provee
adecuada calidad y cantidad de los alimentos, se queda con más dependencia, entonces, por lo tanto, no se provee todo esto. No está al tanto de los ejercicios, de la marcha, de promover la funcionalidad en el paciente ya con demencia como tal, por lo mismo que es la enfermedad que más impacta en el cuidado. Entonces, bueno, como objetivos en el nutricios, como en todo paciente, como en toda persona, y más en adultos mayores, tenemos que mejorar y conservar el desempeño físico, la capacidad funcional, aumentar, evitar la pérdida de masa muscular, todo esto con intervenciones nutricionales específicas, cubrir las recomendaciones de energía y nutrimentos orgánicos, inorgánicos, vitaminas, disminución en la ingesta energética de 500 calorías, quedando prohibidas las dietas menores a 1200, y es que hay sobrepeso. Aumento en la variedad de la dieta, son como recomendaciones generales en pacientes que no son específicas, que pueden ayudar como una guía, como un estándar, nada más. ¿De acuerdo? Mantener ciertos elementos con su ingesta adecuada, garantizar su ingesta adecuada, si podemos, algunos mediante corroboración de niveles séricos, pero por algún método valorar la cantidad de su ingesta de macro y micronutrientes. ¿Y qué pasa con vitamina D? Porque hay muchos artículos no científicos y la vitamina D, bueno, pues no hay ningún estudio que demuestre que mejora el deterioro cognitivo ya teniendo, por ejemplo, demencia, ya teniendo Parkinson, ya teniendo esclerosis. No hay ningún estudio científico que yo tenga que suplementar en todos a fuerza, a granel, en todos, no. Pero que si yo mediante algún método, nivel sérico, recordatorio, 24 horas, frecuencia, valoro su ingesta y está baja, pues tengo que adecuar en un plan de alimentación, en mis recomendaciones, la cantidad de su ingesta para llegar a las recomendaciones, si no va a ser negativo. Como vemos, hasta hay receptores en células madre musculares, obviamente va a ser negativo y va a favorecer la sarcopenia, y que si no lo alcanzo con la alimentación, pues su suplementación incluso aguda podría ser, se justifica ante deficiencia como tal específica. Y bien, sobre otros nutrientes, pues no hay nada, se habla de omega 3 porque omega 3 interviene en diferentes funciones cerebrales, funciones neurológicas, no como tal como suplementación. La ingesta previa, antes de la aparición de cualquier enfermedad neurológica, favorece en el oriente, en Okinawa, en el Mediterráneo, de ahí se favoreció las dietas saludables, ¿verdad? Con alta cantidad de antioxidantes, incluyendo omega 3, etcétera, pues el consumo, entonces la incorporación durante toda nuestra vida o gran etapa de nuestra vida durante años, pues previene la aparición disminuye el riesgo de aparición de enfermedades neurológicas. Pero ya que tenemos al paciente con enfermedad neurológica, no es necesario estar dando suplementación a todos, porque he visto que les damos y luego les damos más de 10 ahí micronutrientes en una sola cápsula. Entonces, no es necesario hasta el momento, ninguna guía lo indica, todos los estudios hablan de que no hay evidencia como tal de que pueda ayudarnos, desafortunadamente, ojalá así fuera, pero de que si yo doy alta cantidad de omega 3, mi paciente con demencia ahorita o con Parkinson va a mejorar. No, desafortunadamente no. Solo hay que estar al tanto, evaluarlos, una identificación, un seguimiento adecuado, porque la pérdida de peso, la aparición de sarcopenia, la desnutrición, se debe siempre de diagnosticar, evitar, diagnosticar y tratar adecuadamente. Pues muchas gracias por su presencia y estar aquí atentos a mi plática. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas que nos gustaría que nos comparta. Bueno, primeramente felicidades, nos han hecho extensivas las felicitaciones para usted y para su ponencia. Y bueno, uno de los comentarios que nos hacen llegar es excelente plática, ¿no? Nos mencionan, como sugiere hacer el diagnóstico en este tipo de pacientes con enfermedades neurológicas
En casos donde no sea posible tomar medidas de fuerza de agarre con el dinamómetro, por ejemplo, o hacer una evaluación de la marcha secundaria a las manifestaciones de la enfermedad, la pregunta sería si existe algún tipo de suplemento proteico que contenga beneficios en el tratamiento de sarcopenia. Por ejemplo, algunos clínicos o algunos estudios han mencionado la recomendación de HMB. Esa sería la primera pregunta. De acuerdo. Eh, Como tal, siempre, más que pensar en suplementación de primera instancia, siempre nuestra adecuada valoración y la identificación si existe de alguna deficiencia como tal, de macro o micronutrientes, es lo ideal, ¿verdad? Para no caer en el de a todo mundo dale HMB, porque pues, es un derivado de un aminoácido, un derivado proteico que puede tener mayor función o promover la generación de fibra muscular como tal. Y bueno, pues se ha probado a nivel de experimentación y en algunos casos que este componente puede actuar sobre, sí, la generación de fibra muscular, pero siempre, siempre acompañado de un ejercicio multicomponente y específicamente de resistencia como tal. Si no es acompañado, el solo suplementarlo no tiene ninguna efectividad. Y si nosotros, por ejemplo, preferimos gastar, porque es caro, la suplementación con este HMB, este hidroximetilbutirato es caro, ya sea en fórmulas con más sustancias o algunas importadas que son específicas, preferimos gastar, pero nosotros no estamos garantizando un ejercicio multicomponente. No hicimos una evaluación nutricia adecuada y no estamos dando un plan nutricional, establecer un plan nutricional personalizado que la medicina o la nutrición personalizada ha dado alta efectividad y ha sido probado en cualquier enfermedad crónica, incluyendo las neurológicas. Estamos cayendo en el error de solo prometer con un solo sustancia o cápsula que tenga X componente el que va a mejorar y en general estamos mal invirtiendo, desinformando y no canalizando adecuadamente los pocos recursos, porque esto es ya que se presentan para toda la vida, hasta su muerte. Entonces los gastos son altísimos. El desgaste a la familia y al cuidador o a toda la familia, el paciente, económicos y sociales son altísimos. Tener una persona con cualquier enfermedad neurológica es drástico. Y si lo vemos desde esa forma, tenemos que canalizar bien. A ver, plantear, tiene alteraciones en su nutrición, identificamos y hagamos un plan personalizado. Si ya es suficiente con hacerles gastar para que consuman una calidad adecuada de alimentos y con eso pueden, será mejor que gastar 1,000 pesos mensuales, 2,000, 3,000 en HMB. Es un ejemplo para que veamos que todo el contexto, que podría ser quizá útil ya evaluando todos estos pasos, una vez que contemplemos todos estos pasos. Perfecto, muchísimas gracias. Existe, por ahí nos hacen otras dos preguntas, si se conocen o si hay manifestaciones y pronósticos diferentes en los pacientes que presentan obesidad sarcopénica relacionado con algunas enfermedades. Estuve buscando esa pregunta, es bien interesante porque yo hubiera querido plantearles como estudios longitudinales de seguimiento, ¿no? Como las alteraciones de la composición corporal eh, por las mediciones o ya como tal obesidad, sobrepeso, sarcopenia, obesidad sarcopénica, osteosarcopenia, si se presentan ya una vez establecido, ¿cómo les va? Pero no lo hay. O sea, hice una revisión de verdad, digo, rápida en esta última semana y no lo hay, pero lo único que hay es que el bajo peso y malnutrición, definitivamente son negativas. ¿Por qué? Porque nos aumentan la aparición de otras enfermedades, nos promueven una alta mortalidad y el avance de la enfermedad comparado con los que no están desnutridos o bajo peso. Entonces, y que digamos, un extremo opuesto, que el sobrepeso y la obesidad, curiosamente, salen en unas como negativos, pero en otras contradictorios. La evidencia ahorita es contrastante.
esta paradoja de la obesidad que vemos en personas después de los 80 años, Ujú. que aquí, aunque no tengan 80 años, esa paradoja de la obesidad se está viendo por qué el sobrepeso, y a lo mejor es por la ingesta calórica, etcétera. Es muy negativo el bajo peso, ¿no? Y contradictorio todavía el sobrepeso y la obesidad es lo que se tiene como hasta el momento. Entonces no sabemos cómo les vaya. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, tenemos ahí un punto importante, ¿no? Para hacer investigación en ese lado. Así que, Identificamos con su plática, doctora, con su idea de la plática, identificamos ya 2, 3 puntos, líneas de investigación. Luego lo hacemos, doctor. sí, claro que sí, ya hay buenas cosas por hacer. Eh, por aquí nos hacen otra pregunta. Dentro de los puntos de corte de población mexicana que mencionó que existía, eh, ¿existe alguna, o si podría comentar las diferencias sobre los puntos de corte de Europa? Quiero pensar que son los puntos de corte de sarcopenia, con la pregunta que nos hacen. Perdón, no entendí la comparación con lo de europeo y nosotros. Los puntos de corte de población mexicana que se han estudiado, ¿podría comentar las diferencias sobre los puntos de corte de la comunidad europea? Ah, sí, pues como ven son como muy altos. Entonces se nos escapan muchos pacientes con sarcopenia. Si vieron los puntos de corte ahí de fuerza, de presión, son altos. En general, bueno, son altos para mujeres y bajos para hombres, como pudimos ver. Entonces, eh, por un lado, podemos no detectar, considerar que está normal y en general ya tienen baja fuerza, ¿no? O en el caso opuesto, en el sexo opuesto, pues al revés, podemos considerar que está bajo el punto de corte europeo, entonces podemos clasificarlos como con sarcopenia casi todos, o a mayor parte, el doble, el triple, etc. Entonces, como dice ahí el consenso y todos los consensos, utilizarlos con reserva y que si en nuestra población tenemos puntos de corte como más aproximados a esta población, los utilizamos. Es mejor utilizar los que les proponemos, son más cercanos a nuestra población y son los únicos. En Latinoamérica hay muy pocos. Y por ahí la otra pregunta, ahorita recuerdo que era una pregunta compuesta. ¿Qué métodos, si no tenemos dinamómetros, si no tenemos capacidad, bueno, pues el screening, el tamizaje al menos con el SARC o con la prueba de levantarse de una silla, con enfermedad neurológica, con esos criterios van a salir muchos afectados y es que en realidad sí pueden estar afectados ya. Tienen ya una disminución de la fuerza y de la cantidad. Sí, Entonces, lo que tengamos a la mano, una medición de pantorrilla, algo antropométrico, perdón, doctora, sí, le interrumpí, sí, sí, algo, sí, adelante. todos los elementos que ustedes conjunten, si no con el peso, la talla, estimada, pero todo lo que puedan ustedes utilizar y visualmente también, conociendo al paciente, su ingesta, todo lo que puedan utilizar les va a ayudar a definir si tiene sarcopenia o no y va a ser más aproximado que no lo hagamos así. Sí, justo a eso iba, porque a veces en los pacientes neurológicos no podemos hacer todo en conjunto y entonces nos agarramos por lo menos de uno o dos puntos para poder, y la clínica que es siempre muy importante, para poder identificar justamente indicios, ¿no? Por lo menos de sarcopenia o de fragilidad. Nos hacen otra pregunta. ¿Qué sabemos del proceso lesión-dolor que causa disminución del ejercicio, actividad física que pueda conducir a sarcopenia y qué se debe hacer? Sí, totalmente de acuerdo. El dolor es altísimo en estas enfermedades neurológicas. Se incrementa al doble o triple o cuádruple, de acuerdo a la enfermedad, por diferentes mecanismos. Desde la enfermedad vascular cerebral, si está con alguna lesión estratégica que produce dolor, pues entonces desde ahí. Pero también por diferentes mecanismos, pero a lo que voy es que el dolor, como puse ahí en el tratamiento, la terapia física lo tenemos que utilizar y el tratamiento farmacológico, pero como a veces son dolores crónicos, la terapia física siempre tiene que estar presente. El uso de los fármacos debe de darse como indica la OMS, es, mediante el escalamiento de los medicamentos para su tratamiento. Se debe de
paliar el dolor lo más posible o erradicar, si se puede, el dolor, conociendo la causa y con un buen tratamiento, porque este va a ser traumático, disminuye la calidad de vida y promueve, como usted, como bien dijo el que preguntó, promueve la disminución de la actividad, la falta de movimiento y la aparición de sarcopenia o aumento. Perfecto, entonces hay que cuidar esa parte, es súper importante. Karina tiene una pregunta, levantó la mano. ¿Quisieras abrir tu micrófono, Karina? Adelante, Karina. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, días, ¿cómo estamos? ¿Sí se escucha? Bien, Karina, buenos días. Hola, hola, Me hola, buenos gustó días. saber de ti, que estés aquí. Gracias. Un gusto, como siempre, escucharte y pues bueno, en este tenor sabemos que, pues bueno, nuestros pacientes con sarcopenia, con enfermedades neurológicas, además de esto, pues tienen, pues son pluripatológicos, ¿no? Pluripatologías, polifarmacia y me queda la duda con la parte del HMB. Sabemos que hay una disminución de la ingesta bastante importante y que en esta parte en muchas ocasiones por ahí se busca el uso de productos con HMB, pero ¿qué tan seguros pueden llegar a ser en pacientes que tengan ya alguna afección renal o hepática? Bueno, como sabemos, todos los derivados, la proteína como tal Ujú, y sus ujú, derivados, sean ujú, aminoácidos o todavía ujú. derivados de aminoácidos, sí tenemos que considerar la función hepática, renal y cardíaca para poderlos, bueno, si llegamos a indicarlos y creemos que va a ser útil, pues entonces tenemos que considerar esto, ya que pues está demostrado que el metabolismo alterado de estos órganos va a producir un empeoramiento de la función y por lo tanto puede ser aún más deleterio. Sin embargo, hemos visto también, de acuerdo a al grado de insuficiencia hepática o renal, por ejemplo, porque también si somos y caemos en el extremo como de disminuir la ingesta de proteínas, es el extremo opuesto, ¿no? A 0.8 gramos kilo día, por ejemplo, y tiene una función renal. Estoy dando un ejemplo para dar a entender mi conclusión es que, y tenemos una función renal con un CKD con una función, un filtrado glomerular aproximadamente de 50, y ponemos 0.6, 0.8 y demás, estamos también castigando demasiado, pero tiene sarcopenia el paciente, entonces poner en la balanza y a lo mejor lo que les comento a los alumnos de nuestra especialidad en nutrición gerontológica es que siempre monitoricen la función renal y si va permitiendo una mayor ingesta, demos inmediatamente a la ingesta proteica, porque a veces esa función renal, como saben ustedes, es muy voluble. Factores agudos, múltiples factores afectan a la función renal y si vamos mejorándolo, podemos nosotros aumentar la ingesta proteica para no sacrificarlo tanto, porque el paciente puede estar desnutrido y con sarcopenia. Y nos casamos con la idea de que tiene falla renal y doy 0.8. Y 0.8 no le va a alcanzar para formar a lo mejor músculo junto con el ejercicio. Y considera si lo animamos al ejercicio que va a tener un gasto mayor energético y luego le dejamos 0.8 porque el miedo, ¿no? De que le dañemos su función renal más. Bueno, espero haber explicado un poco los diferentes panoramas que pudiéramos presentar. Poner en la balanza y estar el monitoreo continuo y el ajuste continuo de la ingesta proteica es lo adecuado. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Saludos. De nada, Cari. Karina. Tenemos una segunda mano por aquí levantada. Adelante, Pati Inda. Gracias. Buenos días. Bueno, la pregunta estaba en el chat, pero la hago por aquí. Gracias, doctor Rosas, por su conferencia. Y básicamente, de acuerdo a lo que nos dijo hoy, si fisiológicamente se produce sarcopenia en algunas enfermedades neurológicas, como lo vimos, ¿qué tanto puede llegar a prevenir o controlar o detener la sarcopenia?
y si el tratamiento ayuda pero no recupera o si alcanza a recuperar en su experiencia que han tenido. O sea, ¿cuál sería nuestro punto o nuestro objetivo a alcanzar si sabemos que fisiológicamente ahí va a provocar cierto deterioro al dar el tratamiento multitratamiento, perdón, ¿qué tanto podemos aspirar a controlar, detener, curar, reparar? Sí, bueno, se ha demostrado, como le decía doctora, hacia bajo peso y desnutrición, pues hay estudios, ¿verdad?, que nos indican que tenemos que intervenirlos de todas formas, multidisciplinariamente, porque está comprobado que empeoran, ¿verdad?, en todos sentidos, como he dicho, ya lo dije. Pero con la definición de sarcopenia, comentamos también que hay pocos artículos, ¿verdad? Basándonos un poco y traslapando que son condiciones o enfermedades similares que tienen mecanismos parecidos. Entonces, pues sí, tenemos que abordarlo, tenemos que, una vez que tengamos el diagnóstico, estamos hablando ya con enfermedad neurológica, entonces, ya que tienen el diagnóstico, tenemos que considerar su identificación temprana y su intervención si lo tiene, y si no lo tiene, pues entonces prevenir la aparición, que es esta implementación de un adecuado plan, de ser posible, educación, etcétera, y el ejercicio multicomponente del que hablaba, que es el que más evidencia, o sea, tenemos hasta el momento. O sea, Y, diríamos, perdón, diríamos, o sea, sí hay que atenderlo, por supuesto que hay que atenderlo, pero si quisiéramos poner un punto de a dónde quiero llegar, puede ser que estas enfermedades neurológicas, al intervenir en la pérdida de masa muscular, pudieran que no, es decir, pudiéramos no poder recuperar y sería fisiológicamente normal, tal vez. Eso tendríamos que, pues ahora estudiarlo si no hay estudios ahorita. Sí, mire, es que no hay mucha información, científica al respecto. Voy a ver un poco en buena práctica, ¿verdad?, de mi experiencia. Pero mire, lo que se trata es de preservar las funciones lo más posible mientras la enfermedad lo permite. Porque hablando de enfermedades neurológicas y neurodegenerativas específicamente, llega un punto en el que el paciente tiene una caída en todas sus funciones y llega a, pues, la dependencia funcional importante. Aún así, nosotros tenemos que seguir con todo este ejercicio personalizado, incluso a veces solamente pasivo, para mantener la función, el movimiento de algunas articulaciones. Y en lo nutricional, pues siempre se debe de considerar. Algunos autores al respecto han comentado que tiene características de caquexia, porque ya no responden mucho, en cierto grado pierden masa muscular, una gran atrofia en todos los niveles, córtico, subcortical, basal, y va de la mano con la atrofia muscular periférica y de las neuronas en la médula y sus sinapsis y toda la vía. Entonces, neuromuscular. Pues llega un momento en que sí tenemos mucha frustración porque los pacientes se van deteriorando y ya no pueden ganar músculo. Y la doctora Claudia es experta en atención en el Instituto Nacional de Neurología y no me dejará mentir que es difícil y tenemos ya poco impacto ya en fases avanzadas. Llega un punto de declive ahí que observamos que a veces tenemos menor impacto, pero tenemos que, aquí la sugerencia es que tenemos que seguir insistiendo, aunque nos llegue un paciente ya con encamamiento prolongado, ya con una dependencia funcional, tenemos que hacer lo posible por moverlo, por movilizarlo y demás para evitar otras complicaciones. Y claro, el músculo siempre va a ser un centro de atención en todo momento, hasta en una etapa terminal ya paliativa, el músculo siempre se debe de tratar de recuperar o mantenerlo en lo posible. Pero pues, hay poca evidencia, ¿no? Como usted bien dice, es un punto importante de interés. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Sigue habiendo muchas preguntas, pero vamos a tratar de ir aterrizándolas y será, pues voy a dejar pendientes algunas otras. Y en este punto que mencionan de caquexia, solamente hacer mención
que el siguiente webinar estará relacionado con justamente con caquexia y con tumores cerebrales, que sería parte de nuestro diplomado también. Y ahí vamos a hablar sobre todo de tumores, o sea, que sí nos llevan a la caquexia y que por más que queremos llevar a nuestro paciente a una mejora, se combina desnutrición, se combina sarcopenia, se combina caquexia, caquexia refractaria, entonces es todo una panacea ahí de síndromes relacionados con la desnutrición que a veces es difícil incluso diferenciar y llevar a cabo una intervención, ¿no? Pero vamos a hablar de ese punto en el siguiente webinar. Y por último, voy a quedarme con esta pregunta, doctor. Mencionan que el músculo tiene memoria, ¿no? Y que entonces una persona deportista preguntan que tiene ejercicio, ¿no? De toda la vida, con un buen porcentaje de músculo, y se llegara a presentar una enfermedad neurológica por alguna situación de cualquier tipo de las que todas nos escribió, ¿aún se puede producir sarcopenia? Sí, el término del músculo tiene memoria está como en desuso, porque en realidad se ha visto que principalmente en sujetos sanos y animales de experimentación, ratones o ratas, con enfermedad, sin enfermedad, con envejecimiento, jóvenes o mayores, etcétera. Más bien se está optando por referirse a esta capacidad que se tiene de regeneración de las células madre, lo que les comentaba. Entonces, se creía que si yo soy deportista, por ejemplo, me voy al caso ideal, bueno, extremo, de alto rendimiento, soy un atleta profesional y siempre conservé masa muscular y de repente dejo de hacer mi ejercicio, mi nutrición, etcétera, y a eso se refiere el término de que tiene memoria, que si ellos les va mejor después si presentan una enfermedad, etcétera, y si pueden recuperarla o si esa acumulación previo va a impactar en que me dé de una forma menos severa o progrese de una forma más lenta la enfermedad, ¿sí? En ese punto estamos. Sin embargo, fíjense que la fibra muscular, la calidad y cantidad de la fibra muscular depende estrictamente del momento actual. Aunque en ese caso, si se dejó de hacer ejercicio y no se promueve que continúe con ejercicio y una buena alimentación, pues entonces no va a haber la producción de fibras musculares o la maduración de fibras musculares desde las células madre y el antecedente va a quedar pues casi nulo. En cambio, alguien que fue sedentario todo el tiempo, que fue delgado todo el tiempo, no hacía ejercicio, etcétera, tenía muy baja cantidad de células musculares y calidad, y ahora se enferma y pues tiene un apoyo, comprende la situación, cambia de hábitos y empieza a hacer ejercicio de resistencia y a nutrirse bien, se va a tener, comparado a los dos, pues va a tener mejoría el que está haciendo ejercicio de nuevo, aunque nunca en su vida ha hecho ejercicio, siempre ha sido sedentario. Entonces, lo del músculo tiene memoria, pues es en parte cierto, pero en gran parte no. Entonces, mejor basarnos en cómo promover que aunque tengamos 100 años, las células madre musculares, madre entre comillas, porque no tiene todos los requisitos de madre, pero esas células satélite quiescentes que están dormidas, adosadas sobre la membrana celular, y que yo tengo 100 años y tenga Alzheimer, puedo promover su maduración hasta el último día de mi vida, su maduración y que se convierta en fibra muscular. Eso es como lo que estamos promoviendo ahora para dar a entender a toda la población que atendemos. Muchísimas gracias. Gracias a todos y excelente fin de semana. A ustedes, que estén muy bien, gracias por su asistencia. Bye.